Trump quiere salir del Golfo Pérsico cuanto antes, pero Irán tiene otros planes. Mientras el mundo espera un acuerdo inminente, las alarmas vuelven a sonar. Drones atacando Fujairah, la única alternativa de Emiratos al estrecho de Hormuz. El mensaje de Teherán es claro: podemos hacer que todo empeore. Pero lo más grave no es el fuego, es lo que está pasando entre bambalinas. La unidad árabe ha saltado por los aires. La estabilidad de Oriente Medio, que durante décadas se sostuvo sobre el pilar de la unidad árabe frente a la amenaza persa, se encuentra hoy en un punto de ruptura sin precedentes. Lo que comenzó como un intento de la administración estadounidense por replegar sus fuerzas y cerrar el capítulo del Golfo Pérsico, ha sido aprovechado por Teherán para ejecutar una maniobra de fragmentación política de una precisión quirúrgica. Mientras los mercados internacionales observan con cautela los amagos de negociación, la realidad sobre el terreno cuenta una historia distinta. Ataques estratégicos con drones en enclaves vitales como Fujairah y el hostigamiento constante en el estrecho de Hormuz no son simples actos de agresión, sino recordatorios nítidos de que Irán posee la capacidad de asfixiar la economía global a su voluntad, forzando a cada monarquía vecina a elegir entre la confrontación o la supervivencia individual. Este nuevo escenario ha provocado que el bloque monolítico de las petromonarquías se resquebraje, dando paso a una competencia feroz donde los intereses nacionales han pasado a eclipsar la solidaridad regional. El anuncio de Emiratos Árabes Unidos de abandonar la OPEP y la búsqueda de Arabia Saudí de un paraguas de seguridad alternativo al estadounidense, reforzado por alianzas con potencias como Pakistán y China, marcan el inicio de una era de autonomía estratégica que Irán está explotando con éxito. En este video, desglosaremos cómo los ayatolas han logrado su objetivo más ambicioso, no solo resistir la presión externa, sino dinamitar la cohesión de sus rivales árabes, dejando a la región dividida en tres facciones irreconciliables que están redibujando el tablero geopolítico del siglo XXI. El mito de la protección infalible de Washington sobre el Golfo Pérsico comenzó a desmoronarse no con una declaración formal, sino con el sonido de las explosiones en las refinerías de Abqaiq en 2019. Para las monarquías árabes, ver cómo la infraestructura petrolera más importante del mundo era atacada sin una respuesta militar contundente por parte de Estados Unidos fue un trauma geopolítico. La frase de Donald Trump afirmando que aquel era un ataque contra Arabia Saudí y no contra nosotros, rompió el pacto implícito de seguridad que había regido desde la Segunda Guerra Mundial, dejando claro que el paraguas americano tenía agujeros considerables cuando los intereses directos de la Casa Blanca no estaban en juego. Ante este vacío de poder, los jeques del Golfo comprendieron que seguir apostando todo a una sola carta era una receta para el desastre. La desconfianza sembrada durante la administración Trump y continuada por la ambivalencia de administraciones posteriores, obligó a Riad y Abu Dhabi a tomar las riendas de su propia seguridad. Fue entonces cuando el pragmatismo sustituyó a la ideología. Si el protector no iba a disparar un solo misil para defender sus refinerías, la única opción lógica era empezar a hablar directamente con el enemigo en Teherán para evitar una guerra total que destruiría sus economías. Este giro hacia el realismo político dio lugar a una serie de acuerdos tácitos y restablecimientos diplomáticos que muchos consideraron impensables. Emiratos Árabes fue el primero en bajar el tono, buscando una coexistencia pacífica basada en el comercio y la no agresión, mientras que Arabia Saudí, bajo la mediación de China en 2023, decidió reabrir embajadas con Irán. Sin embargo, lo que parecía una paz caliente era en realidad una tregua frágil en la que cada actor empezaba a buscar salidas individuales, priorizando su supervivencia económica sobre cualquier estrategia de defensa colectiva árabe. Finalmente, esta falta de cohesión fue la grieta que Irán necesitaba para infiltrarse. Al ver que el bloque árabe ya no actuaba de forma unánime bajo el mando de Washington, Teherán empezó a aplicar una estrategia de palo y zanahoria, castigando a los que mantenían una línea dura y premiando con calma relativa a los que se mostraban más dialogantes.
El resultado fue la erosión definitiva del Consejo de Cooperación del Golfo, CCG, como entidad de defensa, dejando el camino libre para que Irán dictara los tiempos de la inestabilidad en la región sin temor a una respuesta conjunta. La primera facción de este nuevo orden está liderada por Qatar, Omán e Irak, países que han decidido que el costo de la confrontación con Irán es simplemente inasumible. Para Qatar, que comparte con los iraníes el mayor campo de gas natural del mundo, la hostilidad no es una opción rentable. Su postura es clara: culpar a la escalada externa, especialmente a la influencia de Israel y Estados Unidos, de arrastrar a la región a un conflicto innecesario. Para estos países, Irán no es un enemigo que deba ser destruido, sino un vecino difícil con el que hay que negociar perpetuamente para evitar que los misiles caigan sobre sus infraestructuras críticas. En el extremo opuesto se encuentra Emiratos Árabes Unidos, el país que hoy personifica la postura de máxima presión. Abu Dhabi ha pasado de la diplomacia silenciosa a una convicción peligrosa. La contención ha fracasado estrepitosamente. Tras sufrir ataques directos en sus puertos y refinerías, los emiratíes consideran que el régimen de los ayatolas ha cruzado todas las líneas rojas y que cualquier acuerdo de mínimos solo servirá para que Irán se rearme y sea más letal en el futuro. Para Emiratos, la amenaza es existencial, y su salida de la OPEP es el grito de independencia de quien ya no confía en la estrategia de sus aliados tradicionales. Entre estos dos polos, emerge la postura de Arabia Saudí, que busca una tercera vía basada en la autonomía estratégica total. El príncipe Mohammed bin Salman ha entendido que no puede depender de la voluntad de Washington ni de la fragilidad de sus vecinos, por lo que está construyendo su propio bloque de poder junto a Turquía, Egipto y, crucialmente, Pakistán. El Pacto de Defensa Mutua con Islamabad, que incluye el despliegue de cazas pakistaníes en suelo saudí, es un mensaje tanto para Irán como para Estados Unidos. Riad ya no pide protección, ahora la compra y la organiza bajo sus propios términos. Esta fragmentación es la mayor victoria de la inteligencia iraní. Al tener a un bando pidiendo diálogo, a otro pidiendo guerra y a un tercero construyendo un muro independiente, la unidad de acción en el Golfo ha desaparecido. Irán ya no se enfrenta a una OTAN árabe, sino un conjunto de vecinos que sospechan los unos de los otros y que compiten por el favor de nuevas potencias como China. Esta división no solo debilita la resistencia contra Teherán, sino que asegura que cualquier crisis futura en el estrecho de Hormuz se gestione de manera caótica y descoordinada. Al analizar el balance de daños, es innegable que Irán ha logrado dar un vuelco a la tortilla geopolítica. A pesar de las sanciones y el aislamiento, Teherán ha conseguido que las monarquías más ricas del mundo dejen de verse como aliadas naturales para empezar a verse como competidoras directas. La guerra no solo ha sido militar, sino también de nervios, y en ella, los iraníes han demostrado una capacidad superior para leer las debilidades de sus adversarios. Hoy, el régimen de los ayatolas no solo sobrevive, sino que observa cómo sus enemigos se pelean por quién liderará el próximo centro financiero de la región. La rivalidad económica entre Riad y Dubái ha echado más leña al fuego de la desunión. Arabia Saudí, en su afán por diversificar su economía a través del proyecto Vision 2030, está lanzando ataques directos al modelo de negocio emiratí, obligando a las empresas multinacionales a trasladar sus sedes a Riad y compitiendo por el mismo flujo de turistas y talento. En este contexto de canibalismo económico, la amenaza de Irán se convierte para algunos en una herramienta de distracción y para otros en un obstáculo que debe eliminarse a cualquier precio, profundizando la brecha política entre las dos principales potencias árabes del Golfo. Por otro lado, la salida de Emiratos de la OPEP marca un punto de inflexión que va más allá del petróleo. Es la ruptura del último gran consenso que mantenía unidos a los exportadores árabes. Si Abu Dhabi decide que ya no necesita seguir las cuotas de producción dictadas por Riad,
el mercado energético mundial entrará en una fase de volatilidad extrema, donde cada país luchará por su propia cuota de mercado. Esta anarquía petrolera es música para los oídos de Teherán, ya que debilita la capacidad de Arabia Saudí para utilizar el crudo como arma de presión política internacional. En conclusión, el panorama que emerge de esta crisis es el de un Oriente Medio mucho más peligroso e impredecible. Irán ha logrado balcanizar las lealtades de sus vecinos, asegurando que no exista un frente unido capaz de frenar sus ambiciones nucleares o su control sobre las rutas marítimas. Mientras las monarquías del Golfo sigan priorizando sus agendas nacionales y sus disputas de liderazgo sobre la seguridad regional colectiva, el régimen de Teherán seguirá siendo el titiritero que mueve los hilos de una estabilidad árabe que, hoy por hoy, parece haber pasado a la historia. El escenario actual es tan complejo como alarmante. La unidad árabe se ha fragmentado en intereses individuales, permitiendo que Irán consolide su poder, mientras sus vecinos compiten entre sí. Ante la falta de salidas fáciles, ¿crees que Arabia Saudí y Emiratos podrán recuperar su alianza o estamos ante el fin de su cohesión política? Déjanos tu opinión en los comentarios, dale like si te gustó este análisis y suscríbete para no perderte nuestra próxima investigación geopolítica. Nos vemos pronto.